en el Teatro La Mama, mi actividad teatral profesionalmente hablando. Comenzó en el Teatro La Mama con un espectáculo que dirigí en 1977 que se llamó Mimografías. A partir de este espectáculo inicié mi carrera profesional como director. Antes había hecho, digamos, toda una experiencia de teatro escolar, universitario, y había tenido, digamos, también experiencias en la dirección de algunas obras. Tuve, digamos, un premio en 1972 de Festival Nacional de Teatro Estudiantil con una obra que se llamaba Vietnam Campesino de Luis Valdés, el chicano, el de Soft Suite. Y a partir de esta época hasta hoy, digamos, he sido un director que creo que hace parte como de esa manera como muchos hombres de teatro nos criamos en Colombia, y fue que aquellos que teníamos la natural inclinación hacia la dirección teatral, pero al mismo tiempo éramos actores, pero al mismo tiempo éramos investigadores del teatro, pero al mismo tiempo éramos autores, dramaturgos. O sea, construimos como un estado en el que yo, por ejemplo, cuando me preguntan usted qué, yo digo yo soy un hombre de teatro, porque yo como hombre de teatro, digamos, abarco varias instancias de lo que significa el mundo del teatro. En este caso, la dirección teatral hace parte de mi experiencia artística en el teatro, ¿sí? Pero está íntimamente ligado y ligada a mi proceso, digamos, como actor, como autor y como investigador del hecho teatral. Ok. Segunda pregunta. Hablemos por favor sobre cómo se desarrollan los procesos creativos de su grupo, enfatizando en dos aspectos. Uno, cómo se construye la dramaturgia de sus espectáculos, y dos, cómo incide en el contexto bogotano, regional y nacional, etcétera, en esas dramaturgias. Digamos, el trabajo de mi grupo ensamblaje es un trabajo que no tiene, digámoslo así, una manera de hacer teatro, sino más bien tiene una ética para hacer teatro. Y la ética que tenemos para hacer teatro es que nosotros como artistas del teatro somos creadores. Entonces, digámoslo así, la guía, la columna vertebral de nuestros procesos creativos es lo que nosotros llamamos el laboratorio teatral. Crecimos con el concepto del laboratorio teatral, tal vez de la década del 60 lo que más, digamos, nos impactó y nos impregnó fue, digamos, todas estas experiencias del laboratorio teatral. Estoy hablando del Living Theater en Norteamérica, estoy hablando del Brian Puppet, de Peter Chuma, estoy hablando, digamos, de las experiencias de Augusto Boal en Brasil en la década del 70, estoy hablando, digamos, de todas estas experiencias que hicieron, digamos, como un corte transversal en lo que hasta ahora se conocía como el teatro, digamos, occidental, el teatro stanislavskiano, el teatro brechtiano, y estas maneras de encarar, digamos, el hecho teatral, la performancia, digamos, el happening, los actos contestatarios, políticos, artísticos, conjugaron, digamos, una manera de experimentar con el teatro que nosotros todavía es la manera de que nosotros hacemos nuestras obras, que es el laboratorio teatral. ¿Qué es un laboratorio teatral? Un laboratorio teatral para nosotros es una pregunta. Por ejemplo, en este momento estamos montando un espectáculo de teatro no verbal. Y entonces nosotros dijimos, ¿qué es una obra de teatro no verbal? Y entonces cuando comenzamos a hablar de una obra de teatro no verbal, comenzamos a hablar de pantomima, comenzamos a hablar de mimo, comenzamos a hablar de teatro gestual, comenzamos a hablar de mudras, comenzamos a hablar de convención, comenzamos a hablar de una serie de elementos que constituyen, digamos, la materia prima de esta pregunta. Y desde esa perspectiva, como grupo, empezamos a indagar. O sea, no hablamos, no indagamos solamente en los libros ni viendo películas, sino, bueno, ¿qué es la pantomima? Hagamos pantomima. ¿Qué es el uso del trabajo de máscara? Hagamos máscara. ¿Qué es lo que dice el señor Lecoq con la máscara negra? Hagamos eso. Y desde esa perspectiva, hacer, pues es un verbo presente en toda la actividad de ensamblaje teatro desde el laboratorio, es decir, desde la pregunta permanente.
¿Cómo construimos nuestras obras? De varias maneras, digamos. Por lo general, digamos, yo propongo ideas o propongo, digamos, guiones o argumentos y el grupo, digamos, las asume y en un laboratorio, en un proceso de construcción del espectáculo, hacemos lo que yo llamaría, nosotros practicamos mucho el montaje colectivo, no la creación colectiva, porque generalmente, digamos, las obras las termino escribiendo yo propongo, digamos, algunos temas centrales, todavía no nos hemos metido a hacer una creación colectiva, pero sí hacemos montajes colectivos y tenemos responsabilidades muy claras dentro del grupo y tenemos, digamos, una manera de construir nuestras obras que tiene que ver con algo que yo he desarrollado a lo largo de estos años de la actividad escénica en el campo, digamos, en el que me muevo, que es de la fiesta al teatro y viceversa, eh, que tiene que ver con una fundamentación de algunos elementos que a lo largo de todos estos años he venido, digamos, decantando, que he venido en llamar, digamos, el actor festivo. O sea, ¿qué es el actor festivo? Entonces el actor festivo pues es un actor que debe estar preparado para oficiar en los fragores de la festividad. Y para poder realizar eso era necesario entonces inventar, crear, retomar, robar, fusilar, digamos, ideas, conceptos y construir, digamos, una suerte de, digámoslo así, una suerte de ejercicios y al mismo tiempo una suerte de premisas sobre las cuales, digamos, se ha venido construyendo ese concepto del actor festivo, que tiene su más clara expresión en las 4 claves del actor festivo, que son, digamos, 4 claves que cada clave tiene sus ejercicios, sus procesos, y vienen, digamos, a complementar pues toda esta idea de lo que es el proceso creativo del grupo. Ok, ¿puedes hablarme un poco sobre ensamblaje? ¿Cuándo empezó ensamblaje y qué montajes tiene ensamblaje? ¿Qué montajes has montado, has realizado? Ensamblaje teatro nace como, no como un grupo de teatro, nace como una expresión, como una conjunción de inquietudes de algunos creadores del teatro que veníamos de diferentes grupos, de diferentes experiencias, de algunos creadores de la fotografía y del cine, de algunos creadores de la literatura, poetas, escritores, de algunos creadores de las artes plásticas, diseñadores gráficos, escultores, pintores, y como a partir de intercambiar ideas con todo este combo, bueno, saltimbanquis, contadores de historias, a partir de confrontar ideas, nació como la idea de gestar un proyecto que nos permitiera realmente crear experiencias que tuvieran una conjunción de las artes. Y en ese camino, eh, 2 personas lideramos el inicio de este momento, que fue Juan Carlos Moyano y quien les habla. Eh, Liderar este proyecto y este proceso fue algo maravilloso en la medida en que era 1984, se estaban decantando nuevas inquietudes y aprovechando la venida de Peter Schumann, acá que vino a construir un espectáculo que lo trajo el Ministerio de Cultura, la Escuela Nacional de Arte Dramático, eh, participamos en ese montaje con el maestro Schumann y nos tomamos Manizales y en la toma de Manizales empezamos a esbozar todos nuestros conceptos en torno al arte, en torno a la creación, en torno a los procesos de creación y de producción, digamos, del teatro y nació Ensamblaje. Y la primera acción que hicimos fue tomarnos el festival en todos sus sentidos, una performance diaria en los restaurantes, en las calles, en los hoteles, en todos los lugares donde estaban los teatreros. Y luego convocamos a un evento donde planteamos hacer 12 horas seguidas de encuentro sin fronteras, en donde todo el mundo enseña, todo el mundo aprende, en donde todos compartíamos lo que hacíamos. Y aquello que planteamos de hacerlo 12 horas seguidas se convirtió en algo que duró casi 26 horas seguidas, porque aquello fue algo extraordinario, tal vez creo que fue el evento más impactante junto con lo que hizo Peter Schumann, eh,
del Festival de 1984 que se reiniciaba, que retomaba su nuevo aliento después de haber sido cerrado casi durante 10, 15 años. A partir de ahí, las personas que trabajamos en ese proyecto comenzamos a realizar proyectos en conjunto, nos tomamos el barrio La Perseverancia, vivíamos en el barrio La Perseverancia, construíamos con la gente del barrio La Perseverancia muchas experiencias, nació la Feria de los Sueños, un proyecto, digamos, de trabajo con la comunidad y con los niños, convertimos el barrio en un escenario, todo el barrio en un escenario, es un barrio muy chico, se presta para ello. Y luego hicimos otras experiencias escénicas en conjunto con todos, donde trabajamos con una legión de amigos que era la gente del barrio La Perseverancia, con una legión de apoyo que eran grupos de teatro o gente de teatro que querían acercarse, y lo que llamamos el núcleo de los 16, que éramos como los 16 que habíamos comenzado todo este rollo y que habíamos trabajado. Posteriormente, digamos, a este proceso empezamos a decantarnos, somos demasiados libres, independientes, anarcos, y cada uno comenzó a sentir, digamos, impulsos por ciertas circunstancias que tenían que ver con su hacer. Definitivamente el que fue escultor cogió el camino de las artes plásticas, el que fue fotógrafo el camino que hizo cine se fue al cine, el que hizo literatura, y los que hacíamos teatro pues decantamos, ¿no? Algunos se dedicaron a construir, digamos, la experiencia para los niños, otro, digamos, como Moyano comenzó a construir su experiencia desde la literatura y el teatro, y otros como yo comenzó a construir la experiencia del teatro y la festividad. Y así, digamos, comenzaron a detectarse como 3, 4 núcleos de trabajo. Y ya nos fuimos separando y nació Ensamblaje Teatro, que es el grupo que yo lidero hace 27 años, en donde, digamos, fundamentalmente la relación que yo he tenido ha sido la relación entre el teatro y la festividad. Eso ha regido, digamos, el camino de mi experiencia teatral y de mi grupo. Y en ese camino de teatro y festividad, pues, ha venido y hay un devenir de experiencias ricas, ¿no? Desde experiencias como las 3 preguntas del diablo enamorado, que surgen y nacen, digamos, de toda una investigación extraordinaria del carnaval de Río Sucio y su personaje principal, el diablo de Río Sucio, a la experiencia, digamos, de estudiar con ahínco, con pasión y creo yo con desbordada desmesura la obra 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, y a partir de esa obra haber construido más de 4 o 5 espectáculos, experiencias a lo largo de 25 años. O digamos el encanto que tiene para mí el arte de narrar historias. Vengo de una familia en donde mi padre y mi abuelo son personas que cultivaban. Mi padre todavía es un hombre mayor de 92 años, pero es de una familia que como que tiene el látigo de la palabra, y yo heredé, digamos, como esa condición. Entonces digamos, he inmiscuido en mi proyecto teatral la fuente oral como un elemento que me ha permitido, digamos, generar y crear también, digamos, algunas preguntas y algunos ejercicios en torno al trabajo del actor. Ok. Una tercera pregunta. No, mira, ¿cómo inciden en el contexto bogotano, regional y nacional esas dramaturgias que tú realizas con ensamblaje? Bueno, pues en Bogotá, pues soy una persona realmente muy reconocida, y el grupo es muy reconocido pues porque estamos en la calle, hemos crecido en la calle, estamos en los eventos más importantes que se hacen en los últimos 20 años aquí en los espacios públicos. Y Ensamblaje pues ha tenido, digamos, un sello. Yo diría que el sello que Ensamblaje tiene de su teatro, en los espacios públicos, en donde incide, digamos, en el ámbito bogotano, ¿sí? Porque también hacemos nuestros espectáculos en sala, que también sí, pero creo que, digamos, lo que más ha incidido en el ámbito bogotano son todos los espectáculos y las experiencias que nosotros hemos hecho en los espacios no convencionales y en el espacio abierto. Entonces, digamos, esas experiencias han permitido que, digamos, el mundo cultural, las personas que gustan del teatro, tengan un referente. Y para muchas personas que han visto nuestras obras de hace 20 años, yo conozco gente que me ha dicho, maestro, yo vi hace 20 años El Diablo Enamorado y esa fue la primera obra que yo vi en mi vida, y desde que yo vi esa obra yo decidí hacer teatro, ¿sí? O sea, estamos hablando de aquí en Bogotá, ¿no? Entonces, digamos, a nivel regional, pues nosotros, a ver, nosotros somos un grupo
realmente que practicamos mucho la itinerancia, por la sencilla razón de que todos los que trabajamos en el grupo no somos empleados institucionales, ni somos empleados de la docencia, ni somos empleados, digamos, de otro tipo de trabajo que no sea hacer obras y venderlas y vivir de eso. Entonces, nosotros nos toca como los gitanos, donde hay buen negocio, donde hay buenas ferias, donde está la cosa buena, pues para allá arrancar, ¿no? Nosotros somos un grupo que hacemos 2, 3 giras al año por regiones, vamos a Santander, vamos al Valle, vamos a la costa, vamos a Antioquia, llevamos nuestras obras, nos presentamos en las universidades, nos presentamos en los colegios, presentamos en las plazas públicas, participamos, creo yo, en un 80% de los festivales que hacen aquí a nivel nacional. Tenemos una proyección, digamos, y una vigencia permanente, ¿no? Es muy, digamos, diciente. Por ejemplo, una obra como Las Tres Preguntas del Diablo, que lleva más de 2000 funciones encima, que fue estrenada en 1987 y todavía la tenemos. Y la gente no la quiere morir, la queremos mucho y la gente dice, no, no, esa obra de que esté ahí la hacemos. Una obra de esas, por ejemplo, Las Tres Preguntas del Diablo Enamorado, fácilmente después de que se han hecho más de 2000 funciones, imagínense usted la cantidad de gente que la ha visto. Nuestras obras, digamos, son muy reconocidas. Las experiencias que Ensamblaje, digamos, ha hecho han marcado como hitos culturales en el país, han dejado huella a nivel nacional. Digamos, nosotros vamos a Bucaramanga y ahí tenemos un poco ahí de gente, vamos a Medellín también, vamos a la costa, vamos al valle, bajamos al sur y en todas partes Ensamblaje siempre ha dejado como esa huella, que es la huella que dejan, digamos, los creadores cuando su trabajo es hecho con eficacia, con pasión y con un sentido de lo que significa, digamos, hacer teatro en un país como el nuestro. Háblame un poco sobre las construcciones en la calle. ¿Qué es montar en la calle y qué es tomarse la calle? ¿Y qué pasa con el actor? O sea, cómo el actor y el texto entran en conjugación con el espacio. Pues digamos, generalmente, y creo que en eso pues hay mucha razón, la gente que aborda lo del espectáculo teatral en la calle tiende más a los espectáculos, digamos, visuales, a los espectáculos, digamos, donde la parafernalia teatral y los elementos que constituyen la espectacularidad puedan manifestarse para poder llamar la atención. Inclusive ahora hay una moda pues de la espectacularidad, ¿sí? Por encima, digamos, de la estructura dramatúrgica y por encima de la construcción de los personajes, ¿sí? Entonces, digamos, es como un sector del teatro que digamos, asume como esa manera de hacer teatro. En el caso, digamos, mío particular, y en el caso de Ensamblaje, que es el grupo que yo dirijo y oriento y le voto corriente, pues para mí el reto es distinto. A mí me gusta hacer teatro en el espacio abierto. Y cuando yo hablo de teatro, entonces inmediatamente pienso en el actor. Porque para mí el centro del teatro, el corazón del teatro, es el actor. ¿Sí? Entonces, si el corazón del teatro es el actor, el otro elemento fundamental es la sangre del teatro, es el público. Entonces, lo que le da vida al corazón es la sangre. Y lo que el corazón le permite, digamos, a la sangre es estructurar en un organismo la vida. En esa relación, digamos, yo siento que digamos, el actor es un eje fundamental y entonces dedico y he dedicado gran parte de la atención en trabajar con mis actores para la creación y la construcción de personajes en la escena abierta, en la escena callejera, en la escena del teatro en espacios no convencionales. Y por otro lado, en la construcción de una dramaturgia textual que pueda, digamos, tener, digamos, claro que está hecha y escrita para ser dicha en espacios abiertos. Y entonces he tenido como cuidado en construir unas dramaturgias y he tenido, digamos, un sentido muy ético y permanente, de permanente vigilancia en que mis actores, cuando salen a la calle,
al espacio abierto no solamente salen con trajes espectaculares, sino que salen con personajes creados. Ya, te entiendo. Entonces he hecho un teatro en donde los textos y los personajes han sido, digamos, de alguna manera estudiados, ¿sí? Para la representación al aire libre, como un estilo que a ensamblaje lo ha caracterizado. ¿Sí? Yo creo que a ensamblaje lo ha caracterizado, digamos, la potencia de sus actores, la calidad, digamos, en la interpretación de sus actores en los personajes y la construcción, digamos, de un teatro que está fundamentado en también esa relación extraordinaria con la expresión de lo popular, ¿no? Vale. Entonces, una siguiente pregunta. ¿Cómo se gestionan los apoyos para la construcción de sus puestas en escena? El principal, digamos, el principal gestor de, 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 de la producción es nuestro grupo. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros comenzamos a trabajar en un montaje porque queríamos hacer esa obra y porque queremos investigar. Y luego de estar trabajando en la obra, salió un concurso, pasamos la obra de concurso y ganamos el premio. Pero si no nos ganamos el premio, nosotros estaríamos haciendo la obra. Entonces, digamos, el principal gestor es nuestro propio grupo, porque cuando hacemos nuestras obras tenemos que, como te decía anteriormente, venderlas, porque si no las vendemos nos jodemos y no comemos, no vivimos. Y entonces nosotros también nos volvemos gestores de esta experiencia y al hacerlo pues estamos produciendo la posibilidad de que si se nos da la gana montar una obra pues lo hacemos. Ahora bien, indudablemente creo que es un derecho, digamos, que tienen los artistas que trabajan en la creación de los bienes intangibles de la nación, en tener el apoyo del Estado, ya que nosotros no somos industrias culturales como nos lo han querido, digamos, empezar a montar, sino nosotros somos un grupo de creadores. Y para nosotros es muy difícil competir, digamos, con la industria cultural en la medida en que los medios de... O sea, yo hago obras de teatro para 100 personas, para 200, para 150, en un teatro para 300. Claro, acabo de hacer una temporada en donde pues cada función eran 1800 personas en el Jorge Eliezer Gaitán, pero son digamos excepcionales, pero el teatro que Misael Torres hace, digamos en las salas, pues es un teatro escaso, o el teatro que Misael Torres hace en la plaza pública, con algunas excepciones de espectáculos gigantes que he hecho, pues la mayoría son mis espectáculos, son para 300 personas, 400, 500, 200. Es, un público, es muy poco público, digámoslo así, como para sostener una industria cultural. Y más al aire libre, donde la gente no paga. Entonces, si yo, la mayoría de la producción que yo hago es para el aire libre y el público no paga, entonces ¿quién me paga? Pero sin embargo se necesita ese trabajo porque la profusión del espacio público en estos momentos en Colombia hace que pues sean habitados por las personas, pero si no hay opciones para que esos espacios públicos adquieran la calidad que puedan tener para albergar, digamos, a la gente y para lo que fueron creados, que es para que se recree la gente y para que encuentre espacios, digamos, distintos a lo que encuentra en su cotidianidad, pues son espacios muertos. Entonces, el Estado tiene la obligación, ¿sí me entiende?, de garantizar que en esos espacios haya programación. Y en esa programación, digamos, todos los artistas que trabajamos al aire libre, incluidos los serenateros, tenemos ahí opción. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué ha ocurrido con el teatro callejero en Bogotá entre fines del siglo XX, los 80, los 90 y lo que va del siglo XXI? ¿Qué valoración puede hacer usted de esos procesos? Bueno, yo creo que a los inicios de los 80 el teatro que hicimos en los espacios abiertos tenía un vigor extraordinario, tenía una utopía, una pasión y tenía, digamos, unos actos creativos magníficos. Eh, Extrañamente, cuando se comenzó a institucionalizar esta experiencia, ¿sí? Comenzó, digamos, precisamente por el problema anterior. Es decir, yo digo, bueno, antes nosotros no nos pagaban y salíamos allá al Parque Nacional a hacer teatro, pero pasábamos el sombrero. Wow.
Pero ahora pasar el sombrero, después de que yo ya tengo 60 años, pasar el sombrero a los 20, a los 30 años, pero pasar el sombrero a los 60 años me parece demasiado tenaz. Y, y entonces uno se pregunta, bueno, pero si no pagan, pues no hay teatro. Entonces el teatro de los espacios abiertos ha desaparecido en la medida en que no hay quien lo financie. Y ya los grupos de teatro no jugamos, digamos, al cuento de ir a hacer teatro. Algunas veces, en el caso nuestro, nosotros todavía somos Quijotes y locos y a veces, no, vamos a hacer una obra y vamos y hacemos una obra por el gusto de hacer la obra al aire libre. Pero no tiene sentido, digamos, hacer cada 8 días, 2, 3 obras porque nos desgastamos, nos morimos. Entonces, digamos, esa falta de apoyo para los grupos que trabajamos al aire libre, pues se ha visto, digamos, reflejada en precisamente en el no desarrollo, digamos, de este género de teatro al aire libre. Sí, es como cuando al cine le inyectan plata, pues todo el mundo comienza a hacer películas y florece y ahorita se está, ¿cierto? Si le inyectan plata, digamos, al teatro que se hace en los espacios al aire libre, estoy seguro, ¿sí?, que van a salir experiencias muy interesantes, pero mientras estemos todavía, como por ejemplo, un grupo como el mío, un grupo de teatro profesional, reconocido en Colombia, reconocido en muchos países de América Latina, este grupo mío, ¿sí?, que tiene, digamos, un ascendente fuerte, digamos, dentro de lo que significa el teatro popular, el teatro al aire libre, o sea, sin tratar de hacer falsos elogios ni vanagloriarme de tontería, ¿sí?, pero un grupo como Ensamblaje Teatro, que el Estado, que la alcaldía, que el Instituto de la Recreación solamente le puede comprar 3 funciones al año, 3 funciones al año. Imagínate en lo que le espera a un grupo de teatro al aire libre, claro, el apoyo. Y eso que el Ministerio de Cultura, no. Entonces es difícil. Claro. Entonces creo que como si estuviéramos hablando de una ecuación matemática, eso ha tenido que ver en el desarrollo. Pero eso no justifica de alguna manera que los creadores del teatro, y esto es un llamado de atención que yo le hago a mis colegas, eso no justifica que, digamos, uno se duerma. Y yo creo que también nuestros compañeros y algunos colegas, y muchos de mis colegas, incluidos yo seguramente, yo mismo también me hago esa crítica, nos hemos dormido en los laureles y nos hemos dormido en que somos los padres del teatro de calle y somos los que mejores hemos hecho Úrsula y Guarán y las 3 puntas del Yálata, y ya con eso se nos llenó la boca. Y no nos estamos planteando los retos creativos que en este momento nos exigen los nuevos públicos, los nuevos espacios para hacer teatro al aire libre. Ya te entiendo. Frente a eso, me gustaría escuchar tu opinión frente a sobre la red de teatro de calle, de los directores, que cómo ves todo ese proceso, cómo los ves a ellos. Y también es, tú ahorita decías que no les van a gloriarse de sus montajes pasados, sus producciones pasadas, pero también es decir, bueno, ¿qué están ofreciendo ahora? ¿Qué están ofreciendo ahora a los jóvenes que de pronto les gusta la calle, les gusta entrar en la calle? ¿Qué les están ofreciendo? Mira, yo puedo hablar de lo que yo le estoy ofreciendo a la gente. Es el grupo que yo más conozco, el mío. Sí. De los otros grupos yo creo que yo ya hice una evaluación, digamos, general en torno a ese llamado que le hago a mis colegas de no dormirse en los laureles, de no dormirse en la historia que es tan reciente, de no dormirse en 2 o 3 momentos que hemos logrado y que ya con eso, sino que yo creo que hay pobreza, hay, digamos, pereza y hay ausencia, digamos, de una dinámica que vuelva otra vez a dinamizar esta experiencia. Yo ya hablé de lo que significaba, digamos, el no apoyo y por eso, pero también creo que en este caso, digamos, la gente tendría que verlo de otra manera. Por ejemplo, yo fui inspirador, gestor e inventor de la Red Capital de Teatro Callejero. Y, digamos, entré con la idea profunda de gestar, digamos, experiencias más allá de la concertación, digamos, económica con el Estado. Y, sin embargo, yo me retiro porque precisamente, si yo digo, vamos a hacer un encuentro de teatro,
de la gente de calle para ver cómo estamos y mostrar nuestro trabajo y mostrar nuestros laboratorios. No tenemos dinero, cada uno lleva una carpa, lleva comida, lleva mercado, hacemos un campamento. Eso ya es una idea muy hippie para la gente. Eso ya no, pero qué problema. No, pero ¿cómo hacemos? No, pero no tengo tiempo. No, pero entonces es muy difícil, digamos, construir, digamos, un movimiento que dinamice si no hay, digamos, pasión y utopía. Yo te puedo decir lo que yo estoy haciendo. Estoy, digamos, tengo mis montajes, como el Fausto nuestro que estás a los cielos, las tres preguntas del enamorado, los desplazados, que son tres montajes de teatro al aire libre que pertenecen, digamos, como a ese género de actores, contextos, historias, dramaturgias tejidas para el aire libre. Y últimamente estoy trabajando, estoy volviendo a hacer, hice un espectáculo para retomar el teatro de plaza, un teatro más ligero. Estoy haciendo las investigaciones sobre cómo construir espectáculos en las aceras de las avenidas y de los sitios más ruidosos, cómo construir una dramaturgia itinerante para las calles. Estoy en ese laboratorio y creo que Ensamblaje por ahí, más tarde que temprano, va a sacar por ahí una experiencia interesante en ese sentido, en esas preguntas. Creo que yo sí le planteé a mi grupo la necesidad de hacer un espectáculo más allá de lo que hemos construido y más allá de lo que los buenos recuerdos y las buenas obras que hemos construido nos puedan cobijar. Bien, chévere. Entonces, pasamos a lo siguiente. El teatro de calle en Bogotá y concretamente su dramaturgia, ¿tiene vertientes diferenciadas, caminos diversos de construcción o confrontación? ¿O son muy parecidas las propuestas entre sí? Explique por favor su respuesta. No, sí es un movimiento diverso en la medida en que, o sea, digamos, pues, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si usted, a ver, esto es muy curioso. Investigue 10 grupos de teatro de calle, entre ellos Ensamblaje Teatro. Y yo creo que el único grupo de teatro de calle que no ha usado zancos somos nosotros. Yo me propuse no usar zancos en el teatro de calle para ¿Y es los cierto? espectáculos. ¿Y es cierto? Porque me parecía que pues los zancos aparecieron como una experiencia del teatro al aire libre, los trajeron, es chévere, bacano, que todo el mundo, ¿sí me entiende? O sea, y lo usan y los zancos son espectaculares y todo, pero yo más bien le planteo que mis actores se pongan zancos en el alma para que actúen de una manera extraordinaria en la escena. Entonces, por ejemplo, yo no uso zancos. No uso, digamos, dramaturgias demasiado simbólicas y etéreas que la gente no entiende, sino me gusta contar historias. Entonces, digamos, sí hay de pronto en determinados momentos olas, ¿no? Todo el mundo usando los zancos, todo el mundo haciendo estructuras dramatúrgicas, digamos, muy simbólicas, la tierra contra el fuego contra la madre, el dolor, el tiempo, digamos, que en determinado momento, digamos, han ayudado como a construir, digamos, una... Pero yo creo que hay algunas estructuras dramáticas de teatro. Sería bueno, sería muy bueno en investigar cuáles son las estructuras dramatúrgicas que han quedado del teatro de calle. La cabeza del Gucú, escrita por Juan Carlos Moyano. Domitilo, rey de la rumba, del Tecal. Las tres preguntas del diablo enamorado, de Ensamblaje. Memoria del Olvido Úrsula Iguarán, de nosotros, con el Teatro Tierra. O sea, habría que ver, ¿no? ¿Qué estructuras dramatúrgicas pesan en este momento y hacen parte de la memoria del teatro colombiano? Creo que son poquiticas. Y aparte que son poquitas también hay ejercicios de asimilación frente a lo que tú has visto actualmente aquí en Bogotá. No, ¿cómo así? Es decir, vienen estos montajes que tú me acabas de nombrar. Ahora mi pregunta es, frente a lo actual, frente a un grupo que ahorita se esté presentando, nuevas muestras que se hagan en calle, ¿hay esos pesos dramatúrgicos?
hay ese interés por... Yo en este momento no he visto una obra de un gran peso dramatúrgico y de consistencia que me impacte. No la he visto en calle. en calle. No la he visto. Y frente a eso también, performance, instalaciones, todo ese tipo de... Digamos, la performance siempre ha sido el lugar donde el teatro busca refugio y se salva. Entonces hay cosas interesantes en la performance. Mismo ensamblaje, y yo he venido haciendo en los últimos 2 años una serie de experiencias extraordinarias. Yo hice en Barranquilla una experiencia que se llamó La Bolivariada, que es una feria sobre Bolívar. Entonces, en un parque cerrado, que tenía 3 accesos, por lo cual la gente ingresó por 3. Sí, en ese parque, dentro de ese parque, aprovechando toda su arquitectura, a nivel de una biblioteca que hace parte del parque, y pues los árboles, la plaza, las esculturas, el monumento que hay a la libertad y todo, o sea, todo eso lo volví un espacio de una feria sobre Bolívar. Entonces ahí había performance, teatro, música, de todo. Por ejemplo, usted entraba y cuando usted entraba, digamos, por acá, por este lado, encontraba unas mujeres vestidas como Manuela Sáenz, todas con un puesto en donde hacían la mazamorra que le gustaba al Libertador y la repartían en una totumita y se la daban a la gente, una mazamorra de maíz verde con la receta original de la que tomaba Bolívar cuando iba en el viaje hacia la Quinta de San Pedro para morirse, pues, que era lo único que soportaba su organismo, una mazamorra de maíz verde. ¿Sí? Entonces, tome la mazamorra de maíz verde que le gustaba al Libertador, y le daban la mazamorra a la gente y le decían la receta, y al mismo tiempo que le decían la receta le hablaban del momento en el cual él va viajando, tal. Pero al mismo tiempo, digamos, de pronto la gente que entraba por la otra entrada se encontraba con un acto performático en donde en la entrada usted no podía entrar por la puerta, sino tenía que entrar por un caminito, porque toda la puerta y todo eso estaba ocupado por un Bolívar que estaba completamente cojo, ¿sí? Sin manos, mutilado, caminando en medio de un campo de minas antipersonales, ¿sí? Y tratando de llegar a un lugar donde tenía unas muletas. También de pronto debajo de un árbol que estaba intervenido el árbol lleno de corazones, así una cosa muy kitsch y todo eso, en un árbol que tenía, digamos, un ojo de agua natural en piedra. Manuelita, digamos, Manuelita Sáenz se bañaba los cabellos y con el agua hacía un acto erótico, mientras Bolívar a su costado escribía cartas de amor. Sí, o sea, toda la plaza fue intervenida, digamos, por actos, digamos, performáticos, teatrales, escénicos, sobre Bolívar. Y todo eso lo atravesaba una estructura que yo escribí sobre Bolívar. Era el último momento de Bolívar y Bolívar estaba recordando toda su vida ahí en ese momento. Entonces, por ejemplo, ¿sí ves? O sea, eso, ese espectáculo que aquí no se ve en Bogotá, pues no se podía ver en Bogotá. Pues lo hice con los artistas costeños. Allá, el Caribe tiene fama de ser tierra de performeros. Han sido premios nacionales de artes visuales en performance. Entonces, digamos, yo te puedo hablar de lo que yo he hecho y de lo que estamos haciendo nosotros. No he visto otras experiencias, tal vez las de Mapa Teatro, pero ellos no son muy especialistas, digamos, en el trabajo al aire libre, ¿sí? O sea, entonces no te podría decir. Por ejemplo, una noción como la que te estoy contando ahorita, la bolivariana, no sé quién la haya hecho, cosas así por el estilo, no sé. Ya te entiendo. Seguimos con esta. ¿Crees que existe una suerte de pedagogía de teatro de calle? ¿Hay métodos al respecto? ¿Cómo se da este tema en tu grupo? Yo te dije anteriormente que he desarrollado una propuesta que se llama el actor festivo. Ah. El actor festivo tiene, digamos, un desarrollo metodológico en cuanto, digamos, a la aplicación de una serie de ejercicios, de propuestas, de búsquedas, de creación, que se llama las 4 claves del actor festivo. Y dentro de todo ese concepto nace algo que yo he inventado para el grupo,
y también es un invento, digamos, en Colombia y en Latinoamérica, porque yo he estado en México, en toda Latinoamérica, y he tirado este rollo y nadie, me ha dicho, por lo menos, que es este, o sea, me ha dicho, o sea, todo el concepto del actor festivo pasa por la oralidad. Entonces, por ejemplo, el trabajo que yo hago en el grupo es que generalmente en el método clásico, cuando uno estudia teatro, uno le dicen, pues que claro, escriba el perfil del personaje que va a ser, ¿no? ¿Cómo es su personaje? Pero lo que yo, digamos, he creado para el grupo y para este método del actor festivo es que el actor inventa la historia del personaje que va a interpretar y lo cuenta escénicamente hablando. O sea, hace un acto de narración oral escénica. Y entonces lo cuenta en 1 hora, en media hora, en 45 minutos, en 15 minutos, en 5 minutos. Lo cuenta. ¿Sí? Es capaz de salir a la Plaza del Chorro de Quevedo y contar la historia de Simón Bolívar, que es el personaje que voy a hacer. Pero luego de que pasa ese proceso, digamos, de narración oral, ya con toda esa información que usted tiene para contar la historia del personaje, entonces ya lo meto al mundo del teatro y entonces empezamos a trabajar sobre improvisaciones, una improvisación que yo llamo el mundo del personaje, en donde es ver al personaje a través de la cerradura de una puerta, lo que hace ese personaje cuando está encerrado en su cuarto. Y luego saco al personaje y lo pongo a contar en un acto de narración oral escénica su historia. Y en ese proceso de retroalimentar lo uno y lo otro, he ido construyendo una dinámica de construir personajes para la escena de teatro al aire libre. Bueno, la cosa es que yo quiero una copia de esta. Todas las entrevistas que me hacen. Sí. Yo siempre quiero una copia porque yo tengo. Sí, claro, yo hago un transfer y yo te paso el DVD con la entrevista, porque también las estoy haciendo con todas las entrevistas que tengo. Perfecto. No te preocupes. Y la última es, por último, ¿de qué modo el teatro de calle aporta a la ciudad de Bogotá y qué le aporta concretamente? Pues un poco también yo ya lo enuncié en palabras anteriores, es decir, el teatro en Bogotá le aporta algo maravilloso y es que a la gente en Bogotá le encanta el teatro, lo que pasa es que el teatro es caro. Entonces, ir a ver una obra de teatro, 2 personas, mínimo son 30 lucas, las entradas, 20 lucas y el pasaje si se va en bus, o sea, tienes que tener 30, estoy hablando de medio, de la gente joven, ¿no? 30.000 pesos, 40.000 pesos. El teatro al aire libre le permite, usted se da cuenta del fenómeno del iberoamericano, del fenómeno del teatro al aire libre, cuando hay teatro la gente va, le encanta. Entonces le permite el teatro a la gente encontrarse con una expresión, digamos que es de las expresiones más interesantes y queridas por el público bogotano y colombiano, que es el teatro. Y entonces le aporta eso, le aporta la posibilidad de cualificar los espacios creados y de devolverle a los espacios públicos eso que el Estado tiene que devolverle a esos espacios públicos para la gente, que es cualificarlos con expresiones artísticas, con expresiones culturales, que tengan, digamos, para la gente y mejoren su calidad de vida. ¿Sí? No hay en la canasta familiar teatro, danza, no hay.